Cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos, usted se va a dar cuenta de que al inicio de la carta a los Hebreos hay un crescendo de menos a más, de menos a más, de menos a más, hasta que te lleva al clímax, ¿verdad? Explota el clímax. Eso es un crescendo en la música. Bueno, la carta a los Hebreos, los primeros capítulos son un crescendo, presenta un argumento a fortiori, que es de menos a más, de menos a más. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos, el autor de los Hebreos intenta mostrarnos quién es realmente Cristo. Y vuelvo a decir, cuando nosotros no tenemos en claro quién es Cristo, viene una deficiencia teológica que viene aparejado con una decadencia espiritual. Y por eso tenemos sectas, tenemos sincretismos, paganismo con cristianismo, de todo, hermanos. Cuando vemos Hebreos, el capítulo 1, en el versículo 3, el autor inicia diciendo que Jesús es mayor que los profetas. Y sienta el precedente diciendo, porque a Jesucristo Dios lo constituyó heredero de todas las cosas. Así que ustedes judíos, ustedes hebreos que están leyendo esta carta deben de saber que Jesucristo no es igual que un profeta. No es un maestro iluminado. No es otro personaje que apareció en la historia. No es otro de esos mesías frustrados que terminaban en la bancarrota. No. Él es superior a todos los profetas que vinieron del Antiguo Testamento. El último profeta el último profeta que anunciaba Malaquías y que viene en representación, Juan Bautista, anunció que este era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Este es el más grande, el que viene del cielo. Nadie ha subido al cielo sino Él que desciende del cielo. Él escuchó cosas que yo no sé, decía Juan Bautista. Yo no soy digno de desatarle la correa de sus pies. Pero no continúa, sigue avanzando, sigue subiendo. Hebreos capítulo 1, versículo 4, Jesús es mayor que los ángeles. Y entonces empieza el crescendo de la supremacía de Cristo y quién Cristo es. Porque Jesús es mayor que los ángeles. ¿Qué hacemos con los testigos de Jehová que nos dicen que Jesús es un ángel? ¿Se dan cuenta? Cuando uno empieza a entender quién es Cristo, las sectas solitas empiezan a entrar en una encrucijada. Ellos nos dicen que, Jesucristo es el arcángel Miguel, pero a nosotros no se nos dio el nombre de Miguel para ser salvos. El nombre que se nos dio para ser salvos es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando uno empieza a analizar la escritura, nosotros nos percatamos de que Jesús es superior a Miguel. Jesús es superior a Gabriel, a los querubines, a los tronos, a los principados. Es más, en Él, en Cristo, todas estas cosas fueron creadas. Y sigue el autor de Hebreos y dice que a ningún ángel Dios le dijo jamás siéntate a mi diestra. Cuando introduce el primogénito en la creación, dice adórenle todos los ángeles de Dios. Aquí marca una distinción. Jesús es superior a los ángeles. No, el nombre que se nos dio no es Miguel para la salvación, es Jesús. Y el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Colosenses dice en el capítulo 2 que este culto afectado a los ángeles demuestra una mente henchida, ¿no? Porque hablas de cosas que no has visto. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora. En Hebreos en el capítulo 3 sigue avanzando el argumento fortuito. Dice que Jesús, y esto es como, sumamente tenso, porque el mayor profeta que presumen los judíos y que presumían los hebreos es Moisés. Pero viene aquí el argumento y dice, Jesús es mayor a Moisés. Hebreos capítulo 13, 12. Pues mientras Moisés fue intermediario en la casa, Cristo es el autor, Cristo es el creador de la casa. Así que el argumento es básicamente una apologética que eleva la supremacía de Cristo para que en Cristo y solo en Cristo el creyente esté plenamente satisfecho. Y entonces empieza la argumentación y el autor de Hebreos te dice que Cristo es el autor de la salvación, Hebreos 2.10, y luego sigue y lo te dice que Cristo es el que santifica, Hebreos 2.11, y luego sí te dice que Cristo es el sumo sacerdote e intercesor del creyente, Hebreos 4.15, y luego sigue y dice que Cristo es el único mediador, Hebreos 8.1, y luego sigue y dice que Cristo es el autor de la fe, Hebreos 12.2, y es el consumador de la fe, Hebreos 12.3. Entonces inicia con Cristo la vida y termina con Cristo. ¿Se dan cuenta? Y en Cristo estás completo. Cristo santifica, Cristo te escucha, Cristo intercede, Cristo es el que te levanta, Cristo es el que sana. En Cristo estamos sumamente completos. Como decía Tozer entonces, ¿no? La mala teología inicia con un mal Cristo, una mala predicación de Cristo, y la buena teología inicia con una buena predicación robusta de Cristo. Ahora, la oración de Pablo en sus cartas es sumamente interesante porque constantemente hace alusión a que él desea que tú profundices en quién es Cristo, en quién es Dios, cuáles son los misterios que han sido revelados, ¿no?, en las Escrituras, el misterio que estaba oculto, el misterio del Evangelio que se le reveló a Pablo, etcétera, etcétera. Y en Efesios, en el capítulo 3, versículo 17, encontramos algo. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento,
para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Aquí hay una palabra que quiero enfatizar: conocer el amor de Cristo. ¿Y por qué la quiero enfatizar? Yo no sé si tú has escuchado el siguiente vocablo que utilizan muchas veces los católicos, de la Virgencita María, la Virgencita de Guadalupe, porque en México y en Hispanoamérica hay una sobrerepresentación de la mujer, hasta el punto que el mexicano siente la necesidad de vincularse religiosamente a María como la madre protectora, como la madre que ama, la madre que cuida. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo malo, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor. Todo es por medio de María. Y cuando tú haces del rosario 10 veces es: Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, Dios te salve María, y siempre es María. María es entonces la que dispensa el amor maternal. ¿Se dan cuenta por qué es preciso conocer a Cristo? Porque María viene siendo en este sistema religioso una muleta para Cristo, es decir, no hay Cristo sin María. Y María viene siendo entonces el vínculo que te lleva a Cristo. Y Cristo viene siendo como uno en los muchos eslabones que existen, como creían los gnósticos, en los muchos pleromas, en las muchas emanaciones, ¿no? Cristo es uno más de los escalones. Para llegar a Cristo, primero es factible que llegues más pronto por medio de San Juditas Tadeo. Va a ser mucho más factible que llegues a través de la Virgencita, porque Dios ama tanto a la Virgencita que no le va a negar un milagro. Bueno, por supuesto que una persona que se vincula tan profundamente a una imagen, a un ente, a una personalidad creada con ese tipo de elucubraciones, hermano, va a ser muy difícil que la suelte. Por eso cuando Pablo llega a Éfeso y predica el evangelio de Jesucristo, tienes a un personaje central en la trama llamado Demetrio, que sacaba ventaja de la venta de estatuillas, y que cuando escuchó que Pablo dijo que esas estatuillas no tenían poder porque, ni veían, ni escuchaban, ni caminaban, ni tampoco podía habitar la divinidad hecha en las cosas por la mano del hombre, estas personas se pusieron a gritar por más de una hora: grande es Diana de los Efesios. Aquí vemos una cerrazón, el pensamiento embotado. Ya no queremos escuchar tus argumentos, no nos interesa lo que digas, porque todos sabemos, decía Demetrio, que la imagen de la gran Diana cayó del cielo, se apareció en el Tepeyac, ¿verdad? Y que su gloria es alabada en toda Asia, decía Demetrio. No queremos escucharte. Este hombre viene a trastornar la gran fe que le tenemos a Diana de los Efesios. Entonces aquí hay una cerrazón, un embotamiento. Porque si te distancias de la figura paterna que es presentada a través de Cristo, que es la vinculación de Jesucristo con nosotros a través del Padre, no me avergüenzo de llamarlos hermanos, y la trasladas a una mujer como María, creando una apoteosis, que ahorita la vamos a ver: ella es inmaculada, ella es asunta, ella es perpetuamente virgen, ella es intercesora, ella es corredentora, ella es la mediadora de todas las gracias. Te vas a dar cuenta de que estás camino, por supuesto, en una religión que está totalmente perdida. Pero vamos a seguir. Por lo tanto, ponga mucha atención a la oración de Pablo. Es preciso que conozcamos el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Mientras que la intención del creyente es que tú perseveres en el conocimiento de Cristo, el autor de los Hebreos nos dice que tristemente, Hebreos 5:11 dice: tristemente, acerca de esto tenemos muchas cosas que decirles, pero difícil de explicarles, porque se habéis vuelto lentos en aprender. Y luego en otra ocasión dice: porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad otra vez de que se les enseñen los rudimentos de la fe y las cosas básicas, ¿verdad? Como la imposición de manos, como el bautismo, como cosas básicas que se aprenden cuando uno está en el catecumenado, cuando uno está básicamente aprendiendo un discipulado. Entonces no es posible que sigas perseverando. Luego en Corintios dice: yo no puedo darles alimento sólido porque hay contiendas entre ustedes, hay divisiones, hay iras, hay rencores, frutos de la carne. Entonces tuve que darles otra vez la leche espiritual. Y una persona que se mantiene por años bebiendo leche espiritual, hermano, está en un peligro potencial, tanto para las sectas como para los dardos del enemigo, como para la vida misma, ¿no? En Colosenses vamos a ver exactamente lo mismo: una batalla por la supremacía de Cristo. Porque como de costumbre, Cristo había sido igualado a los ángeles. Cristo, para los colosenses, era una emanación más de las cientos de miles de emanaciones que venían del demiurgo. Por lo tanto, para llegar a Dios, Cristo era un eslabón más, ¿no?
Y aquí viene nuevamente la lucha, aquí viene nuevamente la batalla. Colosenses 1:15, Jesús es la imagen del Dios invisible. Él no es ningún ángel, Él no es ninguna emanación. Colosenses 1:16, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Él no es parte de la creación, Él trasciende a la creación. Una de las cosas básicas que uno aprende en teología es el credo de los apóstoles. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y aquí es exactamente lo que está diciendo Colosenses. En Él fueron creadas todas las cosas, por Él y para Él, y en Él subsisten. Colosenses 1:19, Él no es una creación de Dios como dicen los testigos de Jehová. No. En Él habita la plenitud de la deidad. Colosenses 1:22 luego nos dice que solo en Cristo otra vez está la salvación. Y en Colosenses 2:4 dice cuál es el fin de la carta. Dice: esto les escribo para que nadie los engañe con sofismas. Así que como la carta a los hebreos defiende a Cristo y le exalta, como la carta a los colosenses defiende a Cristo y le exalta, voy a usar esta predicación también para exaltar a Cristo en medio y en yuxtaposición al marianismo romano. Cuando nosotros hablamos de Cristo y hablamos de María, lo primero que vas a encontrar en el catolicismo romano es que María ha sido elevada al mismo nivel de Cristo. Escucha bien lo que voy a decir. En las Escrituras Cristo se nos presenta concebido por el Espíritu Santo. En Lucas 1:35 se dice que Jesús nace concebido por el Espíritu Santo, sin el pecado, sin la mancha, limpio, perfecto, puro, como un cordero que es capaz de quitar los pecados del mundo. Lucas 1:35. Pero María también, porque según la doctrina del Papa Pío IX en 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción, también María está inmaculada desde el vientre materno. También María está sin pecado, exactamente como Cristo. Según la doctrina católica, María no tiene una sola mancha. Al igual que Cristo, solo hay dos personas en el universo entero que no tienen una sola mancha. Uno es Cristo y otro es María. Y aquí te empiezas a dar cuenta de la sutil elevación del personaje. Pero ahí no acaba todo, Nota nada más que el cuento de que ellos siguen a Cristo es nada más como para rellenar el hueco, porque en realidad el catolicismo romano es mariano. La Biblia nos enseña que Jesucristo estaba apartado para su ministerio en celibato y en virginidad, porque no se casó y no tuvo hijos. Entonces Cristo vive como una persona célibe, casta, sin matrimonio, redimiendo su vida perfecta en sumisión y en obediencia a Dios. ¿Pero qué crees? María también. Y de repente, desde el siglo VI se empieza a decir, aunque la Biblia lo niegue, que María también, aunque estaba casada, una cosa irónica, también fue virgen perpetuamente. ¿Por qué? Porque sí. Uno se pregunta sinceramente, ¿cómo se consumaba el matrimonio en las culturas antiguas y en nuestra cultura? Pues a través del acto conyugal. Pero por alguna extraña razón, los católicos te van a decir, no, María no consumó el matrimonio porque estaba reservada para Dios. Ella esposa del Espíritu Santo, virgen perpetua e impoluta, ¿verdad? Y aquí empieza el paralelismo y uno dice, uy, una cosa extraña, ¿no? Por acá tienes a Cristo, que nace sin pecado original. Acá tienes a María también. Por acá tienes a Cristo, que es célibe, es virgen, está consagrado. Y también María, aunque María está casada, una cosa bastante extraña, ¿no? Pero hoy no acaba la cosa. Cuando nosotros leemos de Cristo, Cristo venía tipificado en el Antiguo Testamento de que sería el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, a causa de que sería una persona que jamás pecó, nunca. Y a causa de que nunca pecó, es que Él puede pagar por tus pecados como un sacrificio perfecto, ¿verdad? Y cuando tú lees la Biblia, dice que en Hebreos 4:15, Él es el cordero perfecto y sin mancha. ¿Pero qué crees? Sí, lo adivinaste, hermano. María también. Exactamente lo mismo. La iglesia católica sostiene que María vivió una vida sin pecado, manteniéndose pura y santa a lo largo de toda su vida. Entonces tú le pones esto a un católico romano y te va a decir, ¿por qué estás atacando a María? Si claramente fue perpetuamente virgen, fue inmaculada, fue asunta, fue impoluta. Por supuesto, porque han creado un ídolo, una apoteosis, han creado un personaje ficticio y lo han puesto enseguida de Cristo. Ahora te das cuenta qué difícil es para el católico romano abandonar el catolicismo romano cuando han atesorado e interiorizado tan adentro a María
casi como un símil de Cristo. Para ellos dejar a María es como dejar la vida misma espiritualmente hablando. Pero ahí no acaba la cosa. A nosotros, cuando se nos narran los evangelios, nos narran perfectamente y equilibradamente el rol de Cristo en la salvación de los hombres. Por ejemplo, se nos dice que Jesús es el Salvador, ¿verdad? El Redentor de la humanidad, cuya muerte y resurrección reconcilian al hombre. Ese es el Evangelio 1 Corintios 15. Que si tú crees este Evangelio 1 Corintios 15, que Él murió, fue sepultado, resucitó, eres salvo. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Pero qué crees? María también es corredentora. Y aquí cuando uno empieza a hacer la justaposición dice, wow, María es considerada la madre de la iglesia, la madre de los creyentes, la madre del buen consejo, la madre de los ángeles, la reina del universo, la princesa escogida por Dios, la emperatriz de América, la madre de los profetas. Y entonces cuando uno empieza a leer esto dice, bueno, ¿y por qué no la hacen diosa de una vez, no? Tendría mucho más sentido. Pero bueno, María en la Iglesia Católica es la madre, pero no solo la madre, es la mediadora de todas las gracias. Y yo les digo sinceramente, ¿y para qué quieres a Cristo entonces? Porque uno empieza a razonar y parte del quehacer teológico de nosotros es utilizar la razón. Y uno se pregunta, si había un ser humano sin pecado, impoluto, perpetuamente virgen, asignado desde antes de la fundación del mundo, la quejarita, ¿por qué no muere ella por nosotros? ¿Cuál es la dificultad de Dios? Si ya había una persona, todo se vuelve ridículo. Porque si no hay una sola persona que pueda cumplir justamente con el plan de la salvación, de manera que Dios tiene que enviar a su Hijo, pero los católicos dicen que sí había esa persona, que era perpetuamente virgen, que era inmaculada, que era asunta, que era la mediadora, que era la reina del cielo. Bueno, ¿y por qué no muere ella? Pero ahí la cosa no acaba. Porque si tú piensas que la cosa acaba ahí, hermano, te vas a sorprender de lo lejos que ha llegado el catolicismo romano. Porque ciertamente el credo más antiguo de los apóstoles, 1 Corintios 15, nos dice que Cristo resucitó de entre los muertos. La esperanza del creyente es justamente que este cuerpo sea absorbido en victoria y que nuestros cuerpos mortales sean glorificados cuando le veamos cara a cara, ¿verdad? Y esa es la esperanza, de que cuando la trompeta final suene, queridos hermanos, ¿qué va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, dice Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó entre los muertos, ascendió al cielo. Y entonces aquellos varones que veían, ¿qué están viendo? Dijeron los ángeles, así como Cristo ascendió al cielo, así regresará. ¿Y qué crees? Pues María también. Porque María, según el dogma proclamado por el Papa Pío XII en 1950, según la tradición católica, María fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. ¿Qué le falta a María? Nada. María es un símil exactamente de Cristo. Pero ahí la cosa no acaba, porque Cristo, como leímos en el pasaje de Hebreos del texto principal, se ha convertido, a causa de sus atributos y a causa de su sacrificio, en el sumo intercesor de nuestra fe. Primero, porque te conoce. Segundo, porque redimió al hombre en todas las facetas del hombre. Como dice Juan, puso su tabernáculo entre nosotros, conoce al hombre, lloró con el hombre, sufrió con el hombre y lo conoce ontológicamente porque Él lo creó. Así que Él puede interceder perpetuamente por ti. ¿Pero qué crees? María también. Y entonces la Iglesia Católica nos habla como la intercesora, la mediadora de todas las gracias, la corredentora que le arrebata los milagros a Jesús. Ni Christine de Clermont se atrevió a tanto, Le arrebata los milagros a Jesús por medio del rosario, por medio de la penitencia, por medio de la súplica, porque está interiorizado psicológicamente en la creencia del católico que Dios no puede negarle nada a su madrecita, ¿verdad? No hay una sola carta de Pablo donde se le mencione, nada, cero. La tradición llega a decir que Pablo ni siquiera sabía cómo se llamaba la madre de Jesús, porque en Gálatas dice que Jesucristo vino nacido de mujer, ni siquiera dice de María. Gálatas, en Hechos la presentan por última ocasión en el aposento alto, cuando van a recibir al Espíritu Santo con los hermanos, es decir, con los otros hijos de María. Pero el católico, ni tardo ni perezoso, ha hecho de ese evento un evento singular, porque para ellos, a través de María, fue que las personas reciben el Espíritu Santo.
¿Está escuchando bien? Siempre está en medio María, con los 12 apóstoles alrededor y el Espíritu Santo encima de ella, y ella dispensando el Espíritu Santo. Porque recuerden, ella es inmaculada, Pedro no es inmaculado. Así que por medio de quien debería venir el Espíritu Santo es por medio de ella. Después de ahí no aparece más. Pero como los católicos saben que el que no aparezca en las Escrituras es un grave problema, entonces ellos han buscado la manera de hacer que algunos textos encajen con esa locura en la que ellos están envueltos. Y entonces te llevan a Apocalipsis capítulo 12 y te dice: ahí está la Virgen de Guadalupe en Apocalipsis 12, ¿verdad? Porque vi una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus estrellas. Esa es la Virgen de Guadalupe, la que se le apareció a Juan Diego en el Tepeyac. Ahí está, protestante, estás bien equivocado. Esta es la evidencia, por supuesto, de que no tienen cómo sustentar la terrible, terrible y tristísima elucubración que han hecho de María. Y vamos a ver si es justo lo que los católicos dicen acerca de María. Lo primero que los católicos nos dicen es que María es inmaculada. Falso, una mentira rampante, total, diabólica. Porque si María es inmaculada, es anular todo el Nuevo Testamento, todo el plan de la salvación. Es hacer a Cristo un eslabón superfluo en la salvación. Y nosotros tenemos la evidencia, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Los primeros 3 capítulos del Evangelio de Pablo, Romanos, encierran a toda la humanidad en pecado. No hay ni uno solo que esté libre. No hay ni uno solo que se pueda jactar y decir: yo puedo. Nadie. Todos se perdieron, todos se desviaron. La humanidad está perdida. No hay esperanza. Ya lo decían los griegos, lo decían los romanos, lo decía Séneca. La humanidad está pendiente a ver quién le tiende la mano y lo ayuda. Pues ese es Cristo. Cristo apareció en la escena, Cristo bajó del cielo, Cristo puso su tabernáculo con nosotros, Cristo anduvo haciendo bienes, Cristo sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y nos dio salvación. ¿Se acuerda lo que dijo Juan Bautista? Oye, a ver, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Una oportunidad, a ver, clímax para decir: no, ahí está María. María es inmaculada, María puede llevar el pecado del mundo. ¿Qué le dijo Jesús? Vayan y díganle a Juan lo siguiente: los cojos saltan, los ciegos ven, pero sobre todo el evangelio es anunciado. Todos pecaron, tú y yo, ¿verdad? Y seguimos, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo y tú habitas en el mundo, tú no eres un ser etéreo, tienes un cuerpo, y tu cuerpo y mi cuerpo, como dice Romanos 7, tiene esta ley en los miembros que clama por su plena redención a causa del pecado. Miserable de mí, ¿quién me ayudará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Cristo, ¿verdad? Que nos libra. En Romanos 5, en Lucas 1:47, la propia María, en esa expectación, como toda israelita, dijo: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Porque como todo israelita, ¿qué estaban esperando los israelitas? Al Mesías. Pero la propia María había recibido la respuesta del ángel: le pondrá su nombre Emanuel, porque él salvará a tu pueblo ¿de qué? De sus pecados. ¿Qué oportunidad más magnífica para decirle: pero a ti no, porque tú eres inmaculada? Qué suerte la tuya, que no necesitas a Cristo. Nada más vas a servir como un vientre de alquiler. Échalo fuera y tú vas por tu propio camino, ¿verdad? No encuentras eso en la Biblia, hermano, no, en ninguna parte. Marcos capítulo 10 versículo 18, Primera de Juan capítulo 1 8 versículo 10 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El primer mensaje que Jesucristo predica saliendo del desierto es: arrepentíos, ¿verdad? Y creed en el Evangelio. Hechos capítulo 17, el mensaje que Pablo predica a los gentiles en Hechos 17 es: Dios ha determinado un tiempo en el que juzgará a los hombres, por lo tanto arrepentidos. Dios manda a los hombres que se arrepientan en todo tiempo, en todo lugar. Salmo 143:2, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y aquí empiezas a ver lo terrible del catolicismo. No solamente te han puesto a la par de Cristo a una diosa que han elucubrado una apoteosis, sino también te ofrecen la oportunidad de salvarte y justificarte a través de tus buenas obras. Y si no te alcanzan, te ofrecen el purgatorio. Y si no alcanza, están los méritos de gracia. Y si no alcanza, el tesoro de las indulgencias. Y si no alcanza, una indulgencia papal. ¿Dónde está la esperanza ahí? ¿Para qué quieren a Cristo? ¿Cuál es la necesidad de Cristo en el sistema católico romano? Job capítulo 14 versículo 4: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie.
Sin embargo, el catolicismo romano nos dice que María era limpia e inmaculada. Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y por naturaleza éramos hijos de ira como todos los demás. Ni uno solo, nadie. Y luego que dice también Gálatas capítulo 3, 22, que Dios encerró todo en pecado para que la promesa que fuera por la fe en Jesucristo dada a los creyentes, indicando por supuesto que todos estábamos, toda la humanidad, bajo pecado. Más de 10 versículos del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento diciendo la Inmaculada Concepción es una mentira. ¿Y quién resalta aquí como el Salvador, como el intercesor, como el que santifica, como el que ayuda? Cristo, mi hermano. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a derribar otro mito del catolicismo romano, que es la perpetua virginidad. Esto a mí a veces me causa risa, ¿no? Pero yo entiendo, por supuesto, que está muy interiorizado en el corazón de los creyentes católicos, que se ven con la necesidad de defenderlo. ¿Cuál es la creencia de la perpetua virginidad? Bueno, básicamente, como les dije al principio, que María no conoció hombre. Y alguien puede decir, oye, pero estaba casada, qué cabezón, ¿no? Bueno, sí, pero dormían en camas separadas. Pum, se acabó. No te metas ahí, no es algo que tú no entiendes. Pero sobre todo algo muy elemental es que en la teología medieval católica la sexualidad es un tabú. Es vista con morbo, con suciedad. Es decir, hablar de sexualidad aún en el lecho matrimonial o conyugal le causa, por supuesto, a esa imaginería mojigata de los monjes de la edad medieval, asco, repulsión. ¿Por qué? Porque tenemos a personajes como Orígenes que literalmente se cortaron, ¿verdad?, sus partes para servir a Cristo. Porque tenemos a personajes como Jerónimo que creen que la virginidad es superior al martirio, la virginidad es superior al matrimonio. Porque tenemos como personajes como Tomás de Aquino que asegura que la mujer es un hombre en potencia y la forma de redimir a la mujer es que la mujer sea virgen. Y tenemos a personajes como San Agustín que literalmente dice que la virginidad supera con creces al matrimonio. Entonces, obviamente, habiendo amamantado tantos siglos la creencia de que el matrimonio es malo per se, o es inferior, o que la sexualidad es mala, cuando tú les dices, María tuvo relaciones con su esposo, le vuelas la cabeza a los católicos. ¿Te das cuenta? Pero todavía algo más importante, escucha bien porque quizá te parezca ridículo, pero en el catolicismo romano, tú no puedes ser salvo si tú niegas que María tuvo más hijos, porque es un dogma infalible, aunque va en contra del sentido común, del contexto histórico, cultural y bíblico. Si a ti se te ocurre por alguna extraña razón decir que María tuvo más hijos, porque los encuentras en la Biblia, que María vivió como toda mujer con su esposo y consumó su matrimonio porque era su esposa y era lo normal en la cultura judía, estás condenado por la Iglesia Católica. Ellos necesitan a una virgen. ¿Por qué? Porque en la mentalidad católica una virgen es superior. Y por supuesto, si la virgen, si una mujer no es virgen, es inferior de facto. Entonces necesitan una virgen. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a este cuento, ¿no?, de la perpetua virginidad? En Mateo, en el capítulo 1, 24, 25 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí tenemos un eufemismo. No la conoció, básicamente no tuvo relaciones con ella hasta después de que nació Jesús. Quiere decir que José preservó a María en ese ínter, ¿verdad?, mientras Jesús estaba en su vientre. Después de ahí vivió su matrimonio como toda mujer israelita. De hecho, se nos narran los otros hijos de María, y uno de ellos incluso dirigió la iglesia de Jerusalén y se llamaba Santiago el Justo. Así de ridículo. Hay que literalmente darse un balazo en la cabeza y decir: no veo nada en la Biblia, ¿verdad? Bueno, hermanos, por eso yo les dije, es necesario abundar más y más en Cristo. A ver, elevar a Cristo, para que la gente entienda que Cristo es por mucho superior a los ángeles, a los profetas, a Moisés e incluso a María. Pero bien, seguimos. Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? Aquí, si ustedes se fijan, esto es una porción del texto despectiva. Los judíos llegaron a ser despectivos en cuanto a Jesucristo y a su familia. En el Talmud judío, ellos dicen que Jesucristo es hijo de la fornicación de María con un soldado romano llamado Ben Pantera, ¿verdad? Entonces, por supuesto que querían desacreditarlo de alguna forma.
Y al decir, ¿no es este el hijo del carpintero?, lo estaban ninguneando. Y le dicen, ¿no se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Qué hay que entender en el texto? ¿Qué hay que entender en el texto? Si yo leo el texto, la primera impresión que saco del texto es que María es inmaculada, es perpetuamente virgen, es asunta al cielo, es la intercesora, es la princesa del mundo, ¿verdad que no? ¿Qué encuentro en el texto? Que está casada con José y tiene hijos. Pero note por favor cómo la religión impone su consideración sobre la persona hasta el punto que ciega, y se cumple lo que dice la Biblia en 1 Corintios, que el demonio ha cegado el entendimiento de los justos para que no resplandezca la luz del evangelio. Juan capítulo 2 versículo 12, después de esto descendieron a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Otra vez otro texto enfático, Juan 7 capítulo 3 versículo 5, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Y cómo debo interpretar? Bueno, eran sus primos, eran sus sobrinos, eran sus nietos, cualquier cosa menos sus hermanos. Porque si llegas a decir que eran sus hermanos, entonces María no es virgen, y si María no es virgen, entonces me cae el catolicismo romano. ¿Qué hay que hacer? Hay que destruir el texto, hay que darle otra interpretación, hay que torcerlo, hay que manipularlo. Estos por supuesto eran unos hijos que tenía José perdidos. De verdad eso dicen. Usted se ríe de eso, pero eso lo dicen. Estos eran los hijos que José tenía con otra fulana y antes de que encontrara a María, y se los trajo a todos y María tuvo que hacerse cargo de ellos. Oye, ¿y dónde dice eso? No, pues es que esa es la razón, porque María era virgen. Mira, pues qué canchero me saliste, ¿no? Otra teoría es que estos famosos hermanos eran unos fulanos de otra mujer, pero pues por alguna extraña razón María los cargaba todo el tiempo, ¿no? Bendito sea Dios. Hechos 1 versículo 14, la Biblia parece ser que no tiene ningún miramiento hacia la perpetua virginidad, y en Hechos 1:14 nos la vuelve a presentar con sus hermanos. Todos, dice ahí, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dios mío, es que ¿qué hay que hacer, hermano? Es imposible. Mira, si la Biblia a mí me enseñara la perpetua virginidad de María, yo me sometía a la Biblia. Y con todo hubo dentro de nuestro pueblo gente que creyó esa tontería. Juan Wesley creyó esa tontería, Lutero creyó esa tontería. ¿Por qué? Porque la piedad estaba tan clavada que les dolía la conciencia decir, oye, pero era una mujer que tuvo relaciones como todo, déjate de cosas. No, hermano, es que eso es... ¿Sabes qué me dicen a mí los católicos cuando yo hablo de la perpetua virginidad de María y les digo que María consumó el matrimonio? ¿Saben qué me dicen? Que yo soy un sucio que solamente piensa en el sexo. Hágame usted el favor. Yo soy el sucio, Yo casado con 2 hijos soy el sucio por decir que una mujer casada tiene relaciones con su esposo. A ese grado, a ese descenso a la locura, a esa degradación intelectual llegan los católicos con todo este tipo de lucubraciones. Gálatas capítulo 1 versículo 19, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles cuando Pablo subió a Jerusalén, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Otra vez, ¿no? Una y otra vez. ¿Cuál es la intención de Pablo? ¿No? Podía utilizar otros verbos en griego para referirse a los hermanos, como nosotros nos llamamos hermanos. Utiliza explícitamente un verbo que habla de una consanguinidad, ¿no? Son hermanos en la carne. Hay que estar loco, hay que estar mal de la cabeza para ir a la Biblia y decir, no, yo no voy a creer esto porque yo ya creo anteriormente al texto que María es virgen. Y eso es triste porque al elucubrar tanto a María, destruyes gran parte del Nuevo Testamento. Porque de repente en la escena, en el siglo IV, concilio de Éfeso 431, aparece una mujer en la escena, es elevada, es elucubrada, de repente la convierten en impoluta, en sagrada, en inmaculada, en perpetuamente virgen, en asunta al cielo, en intercesora, en corredentora, en emperatriz de América, y le siguen sumando y sumando y sumando y sumando. Cualquiera de ustedes que haya sido católico no me va a dejar mentir que cuando uno reza el rosario, las letanías a favor de María son más de 20 y a favor de Jesús son 3. Y las letanías a favor de Jesús son: Jesucristo, ten misericordia de mí, punto. Y de María, rosa del cielo, rosa mística, madre de los que venden tacos, madre de los albañiles, madre de los ángeles, madre del universo, reina emperatriz de esto, de los argentinos, de los mexicanos, de lo que se le ponga encima, ¿no? Hablemos entonces ahora del otro punto. Hablemos de los textos contra esa famosa corredención. Aquí voy a enfatizar muchísimo, porque alguna vez te vas a topar en la vida a un católico que te va a decir: pero es que la Virgencita intercede por mí. ¿Qué intercede? Ni que 8 cuartos. Que has venido amamantando por décadas esas creencias, que nunca te has detenido a pensar lo ridículo que son esas creencias por lo que implica metafísicamente, doctrinalmente, la intercesión de los famosos muertos. Y no te sorprendas porque mira,
Los católicos son fetichistas. Hace muy poco canonizaron un nuevo santo, un santo millennial, y ahí tienen el cadáver en una vitrina exhibiéndolo. Y gran parte de lo que Lutero hizo fue, aborrecer todas esas prácticas que ellos han ido desarrollando del paganismo y que las tienen incrustadas en su iglesia. Hace muy poco ellos andaban venerando la sangre de Juan Pablo II, la traían por todas partes para que la gente se acercara y la besara. ¿Por qué? Porque ya lo canonizaron, es un santo. Entonces, cuando tú te hablas de los santos, cuando tú hablas de ellos, te vas a meter en un problema porque está muy interiorizado. ¿Qué dice de la corredención? Ellos dicen que los santos interceden en el cielo por ti y por mí. Y nosotros, simples seres mortales, que por supuesto añoramos a nuestros seres queridos cuando parten de este mundo, solemos decir entre suspiros: ay, madrecita, pero allá te voy a ver en el cielo, ¿verdad? Bueno, cuando uno lleva a la culminación esa idea, desemboca en lo que el catolicismo romano cree. Ay, madrecita, échame tu oración desde allá arriba, no seas mala. Pero yo sé que mi jefito me está viendo desde lo alto, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, por supuesto, nosotros cuando lo llevamos a las escrituras nos damos cuenta de que ahí, en ese estado intermedio, por lo menos hasta el día de hoy, es difícil hablar sin especular, hermanos. Pero bueno, vamos allá. Acuérdense todos los atributos que les hablé de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, es un texto clave aquí. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alguien va a decir: bueno, y cuando el hermano intercede por mí, entonces ¿no significa que él es un intercesor? Sí, con la diferencia de que el hermano está vivo. Te acercas a él: hermano Pedro, hermano Juan, interceda por mí. Sin embargo, cuando hablamos de la gente que ha partido, su memoria partió de este mundo. Alguien dirá: bueno, pero es que hay un texto que dice que para Dios todos viven, porque Él es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Sin embargo, ese texto no está dicho en un sentido litúrgico, sino en un sentido ontológico. Esto no quiere decir que te está invitando a aclamar a los que ya partieron de este mundo. Simplemente te está dando una declaración de la divinidad de Dios, de su ontología, de su conocimiento, su omnisciencia. Esos pequeños detalles, por supuesto, cuentan mucho. En Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesucristo enfáticamente dice: yo soy, ¿verdad?, el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y se atribuye entonces el ejercicio sacerdotal de decir: solo a mí me necesitas y solo yo puedo ayudarte. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué solo Cristo puede ayudarnos? Recuerden siempre los atributos no comunicables. Para que Cristo pueda escuchar la oración de todas las personas en diferentes lenguas, en diferentes horarios, de todo el mundo, Él necesita tener ciertos atributos, ¿verdad? Él necesita ser por lo menos omnipresente, omnisciente y omnipotente para responderlas. Yo les pregunto: si María tiene la misma capacidad de escuchar a los devotos de Guadalupe y los devotos de la Virgen del Quinche y los devotos de la Virgen del Lago y los devotos de la Virgen del Corcovado y los devotos de la Virgen de Medjugorje y los devotos de la Virgen de Fátima, todos orando al mismo tiempo, ¿puede María hacer eso? La respuesta es obviamente lógica. María no puede ser intercesora a ese nivel porque María no posee atributos incomunicables. Entonces aquí vuelve a elevarse Cristo. ¿Quién es el único que puede responder tu oración? Cristo, bendito sea su nombre. Dale un aplauso fuerte a Él. En Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 12, se nos dice acerca de Cristo que su sangre es mucho más eficaz, porque no es sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que su sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención para nosotros, para que tú puedas entrar hoy al lugar santísimo. Esta parte es muy importante, porque cada vez que tú cierras los ojos, invocas el nombre del Señor a causa del Espíritu Santo que ha sido derramado en tu corazón como las arras de tu herencia, por primera vez, sin las trabas de las castas sacerdotales, las cadenas raciales y todo lo que tenía que ver con el antiguo templo, tú puedes entrar directamente por la sangre de Cristo a la presencia directa de Dios. Bendito sea el Señor. ¿No te da gozo, hermano, lo que Cristo logró? Y entonces dice Hebreo: y yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Te toma de la mano y ven con papá, ven, yo te llevo. Yo pagué eso por ti. No necesitas a nadie. Me costó sangre hasta la última gota y mi sacrificio fue aceptado, ¿no? Por eso dice el Salmo: alzado puerta vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Cristo es el Rey de Gloria, por supuesto.
Por eso, con toda la autoridad, con todo el poder, con todo lo que implica su sacerdocio, le dice a aquel ladrón que está en la cruz: este día, no mañana, por esas palabras que has confesado, estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién necesitamos nosotros? Y no estoy hablando en un sentido de desprecio. Es que realmente, ¿por qué habría la cadena de mando extenderse tanto, no? Voy a ir a Judas para que Judas le diga a María, para que María le diga a Jesús, para que Jesús le diga al Padre. Bueno, yo voy directamente al Padre por la sangre de Cristo, bendito sea el Señor. Y entro directamente hasta su trono. Pero hermano, es que María fue inmaculada. Ella te puede acercar más. No hay ningún inmaculado. El inmaculado fue mi Cristo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, cuando yo estoy en desiertos, cuando estoy en tribulaciones, cuando estoy atosigado, cuando he pecado, cuando he caído, también Cristo se me presenta. No se me presenta María, no se me presenta Pedro, Pablo, nadie. Y dice entonces el apóstol, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos a la Inmaculada Madre de Dios. ¿Verdad que no? ¿Qué dice el apóstol? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? A Jesucristo el justo. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces él, previendo por supuesto que somos seres humanos, que caemos, que nos sentimos desfallecer, que nos agotamos, entonces él dice: todo está previsto. No pequen, pero si pecan, abogado tienen para con el Padre. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. No solamente los de ahorita, también los del futuro, también los del pasado. Porque si Cristo no fuera la propiciación de los pecados del pasado, ¿cómo tendrías tú la seguridad de que Cristo ha lavado tus culpas? Cuando yo hablo de la salvación de mi Cristo, yo digo: Cristo lavó mis pecados. Son las famosas palabras tetelestai: todo ha sido consumado, está pagado. Para que ahora todo aquel que invoque el nombre de Cristo sea salvo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Pero aquí viene otra vez el cuento, porque los católicos no se dejan. No, pero es que María es la madre. Y en el antiguo Israel la madre era la reina. Y la reina puede conseguirte el deseo que tú pides a Jesús, ¿no? Como ella es la madrecita, la inmaculada, la que Jesús ama. Si Dios está enojado contigo, es más factible que vayas a la madrecita, porque la madrecita no te va a negar nada. Jesucristo no puede negarle nada a la Virgen de Guadalupe. Bueno, otra vez Romanos 5:1 versículo 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios. De aquí que el que teme, dice 1 Juan, no ha sido perfeccionado. ¿Por qué temes tú hasta el punto que tienes que ir a María en vez de a tu padre? Porque el amor no ha sido perfeccionado. Por eso dice 1 Juan, ¿no?, que en los que el amor se ha perfeccionado, el amor echa fuera el temor. Ay, bendito sea el Señor, mi hermano. Esa idea medieval de tenemos que ir a San Judita, a San María, porque un padre enojado, un padre iracundo. Bueno, para eso vino Cristo. Él ha cerrado la brecha. En Cristo tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos acceder directamente al trono de gracia, ¿no? Y cuando oramos, ¿cómo oramos? Abba, Padre. Eso es lo que dice nuestro corazón. Y si no sabemos cómo pedir y si no sabemos cómo orar, ¿qué pasa? Que Él ha enviado su Espíritu a nuestro corazón, que clama con gemidos indecibles, ¿verdad? Y viene nuestra ayuda y nos sustenta y nos levanta, porque Él es el vicario, Él es el que está puesto en favor de nosotros. ¿Qué necesitamos más allá de Cristo? ¿Te das cuenta? Cómo cuando empiezas a elevar a Cristo, hermano, María se empieza a ver tan pequeñita y tan necesitada como nosotros, hasta el punto que dice: mi alma se regocija en Dios mi Salvador, que ha enviado esta grande salvación al mundo, ¿verdad? Que derribó de los tronos a los soberbios y exaltó a los humildes. ¿Por qué? Porque tuvo a bien mirar a su sierva. Por supuesto, también nosotros, porque dice 1 Corintios: estas cosas eran vosotros, ustedes, homosexuales, fornicarios, borrachos, maledicientes. ¿Y qué pasó? Que en Cristo, 1 Corintios 1:30, en Cristo han sido santificados, en Cristo han sido justificados, en Cristo han sido salvados por la sangre del Señor Jesús. Para que el que se gloríe, gloríese en Cristo. Ahí está nuestra gloria, ahí está nuestro triunfo. Hechos 4 versículo 12: y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, nada. Si yo voy adolorido de la vida, como en alguna ocasión estuve, planteándome las preguntas existenciales que toda persona que busca a Dios se pregunta: ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? Y me presentas a María, es inútil, ni como intercesora, ni como virgen, ni como nada me sirve, porque el pecado que habita en mí debe recibir un pago. Y ese pago, por supuesto, que tú y yo lo conocemos, nadie puede cumplirlo. Y entonces aparece en la escena el bendito Cordero de Dios, ¿verdad? Aparece en la escena aquel que Juan enarbola y dice: aquí, ahí está.
Este es de quien yo les hablé. Este es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Muchas veces cuando yo iba a confesarme, lo he dicho en otras ocasiones, siempre había ahí un dejo de algo aquí no está bien, algo aquí queda, está ahí algo ahí que no se va. El agua del pozo de Jacob, no puedes saciarla por supuesto Abraham, no puedes saciarla Jacob, no la pueden saciar los ángeles ni los profetas, no lo pueden saciar los más grandes hombres de Dios ni Moisés. Era necesario que viniera Cristo. ¿Y qué le dice Cristo? El agua que yo te doy salta para vida eterna, ¿verdad? Señor, dame de esa agua, dice la mujer, ¿verdad? Dame de esa agua. ¿Y no fuimos nosotros en algún momento los mismos? Señor, danos de esa agua. Y de repente la conciencia que nos acusaba, ¿verdad?, por el pecado del pasado, cuando nos acostábamos en la noche y nos atosigaba, porque venía la conciencia acuciante, obras muertas. Mira el mal que hiciste, mira cómo le faltaste al respeto a esa persona, mira cómo eres con tus papás, mira cómo destruiste tu vida, mira cómo perdiste esto, mira cómo hice. Y la conciencia atosigando. ¿Y qué dice? Viene Cristo, por primera vez lava la conciencia. Entonces mira, a mí me da mucha risa porque una cosa que dicen es que ahí con los evangélicos te lavaron el cerebro, todito, me lavaron todo con la sangre de Jesús, bendito sea su nombre. Todo, hermano, todito estoy limpio. Efesios 1 versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La Iglesia Católica, querido hermano que me estás escuchando, en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, prohibió tajantemente, so pena de maldición, que algún católico declare que puede tener certidumbre de salvación. Ningún católico jamás te va a decir que es salvo, ni un testigo de Jehová, ni un mormón, nadie. Porque esa palabra es tan elevada para ellos que decir soy salvo es arrogante, ¿verdad? Sin embargo, 1 Corintios capítulo 15 dice: si vosotros creéis el evangelio que les he predicado, ¿verdad?, el que les he anunciado, el que yo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados, que Cristo fue sepultado conforme a las escrituras y que Cristo resucitó de entre los muertos, sois salvos. Ahí lo tienes. ¿Hay salvos aquí? Bendito sea el Señor. Haz un día la prueba, acércate con tu familiar católico, acércate con él y llévalo al punto de quiebre, como fue Wesley, como fue Lutero. ¿Eres salvo? Nosotros cantábamos un coro, ¿se acuerdan de Are you been to Jesus? Decía: eres limpio en la sangre eficaz. ¿Has sido lavado en la sangre del Cordero? ¿Tus pecados fueron limpios? ¿Tu conciencia está limpia? ¿La sangre de Cristo ha sido derramada en tu corazón? ¿Arde el pecho por el poder del Espíritu Santo? ¿Estás limpio por el poder y la sangre de nuestro Cristo y Salvador? Cada persona, hermano, que va a las Escrituras se percata inmediatamente de algo. Efesios capítulo 2 versículo 8: porque por gracia sois, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios por medio de la fe, que es el instrumento. Entonces, ¿qué pide el Señor de nosotros? Hebreos dice: es necesario que el hombre que se acerca a Dios crea que Él existe, pero no solo eso, que es galardonador de los que le buscan. Y entonces yo me arrodillo, ¿verdad? Me arrodillo y digo: Señor, sálvame. Y todo que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo, bendito sea el Señor. Y entonces aquel hombre en la oscuridad, en la prisión, temeroso, dice a Pablo: ¿qué he de hacer para ser salvo? Bueno, mira, tienes que comprar la indulgencia, tienes que justificarte por las buenas obras, tienes que creer en el Papa, como dice Bonifacio VIII, tienes que creer en los santos, en la Virgen, los yesos, tienes que sacarlas en procesión, tienes que ir a venerar al Señor de los guerreros, tienes que asistir a misa, tienes que cumplir con los 7 sacramentos. Nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo tan fácil? Es que no es que es tan fácil, es que Él es poderoso para salvar. Es poderoso para salvar. Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca. Que con la boca, ¿qué se hace? Se confiesa para salvación. Heme aquí, aquí estoy, sálvame. Y no encontramos tantos testimonios en el Nuevo Testamento de personas que en un arrebato: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hacía el hijo de David? Sé sano, eres libre de tus pecados. Y no te va a escuchar a ti que clamas. Clama a mí, yo te responderé. ¿No dice el profeta eso? ¿Se ha cortado la mano del Señor para salvar? El que creó el oído no oirá, el que le dio el ojo al hombre no verá. ¿No están los ojos del Señor sobre los caminos de los hombres? ¿Por qué temes? No le dijo el Señor: ¿por qué temen, manada pequeña, cuando iban en la barca? ¿Por qué temen, no? Si Él va en la barca, ¿cuál es el miedo a esto? Ahora, mientras más elevas a Cristo,
A ver, me estoy tomando una hora, pero podemos seguir aquí hablando ya. Mientras más lo elevas y lo elevas y lo elevas. Mira qué chiquita se va volviendo María, ¿no? Qué humilde nuestra hermana, ¿no? Cómo se va volviendo parte de la manada pequeña, clamando al Señor, pidiendo misericordia. Este es el Señor, el Salvador de Israel, el Salvador del pueblo gentil, el Salvador de nosotros. 2000 años y sigue salvando, bendito sea el Señor. Y entonces ahí, hermanos, miren, hermanos, yo estuve aquí en el Santuario de Guadalupe, también estuve predicando hace un tiempo en la secta Luz del Mundo, en esa gran iglesia que tiene en Guadalajara, y es el mismo cuento. No hay certidumbre de salvación, porque no hay evangelio, porque no hay Cristo. Hay todo lo que quieras, Cristo es simplemente un eslabón ahí, matizado, paganizado con un... Y entonces cuando vas al santuario tú ves a la gente, ¿verdad?, cargando sus yesos, aferrados a ellos hasta la muerte, ¿no? De rodillas, arrastrándose, haciendo súplica, verbenas, fetiches en derredor de sus yesos, como dice Apocalipsis. Aún cuando vinieron todas estas plagas, la gente no dejó a sus ídolos ni se arrepintió, porque estaban enamorados de ellos. ¿Qué necesitan? Escuchar de Cristo. Y como dice Efesios en el capítulo que leímos, el capítulo 3, para que entonces, conociendo el amor de Cristo, conociendo la altura, la profundidad, la anchura, seáis llenos en plenitud. Vamos a orar en esta tarde, pero antes de orar